Mensajes positivos. La alianza como una respuesta a Dios. En este día, las lecturas de la misa nos hablan sobre la necesidad de darle una respuesta a Dios. Habíamos hablado sobre la vocación. Dios nos llama al darnos la vida. Ahora reflexionaremos sobre la necesidad de darle una buena respuesta. El primer mandamiento de la ley de Dios es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos dice Deuteronomio 6, del 4 al 5. Y eso es así, porque Dios ya nos ama primero. Y con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y amar es corresponder. Hay un concepto que no nos queda muy claro a los católicos. Es el concepto de la alianza. Con Dios estamos en una relación de mutuo compromiso. Nosotros muchas veces solo vemos la parte que le toca a Dios, pero no nos queda claro la manera como nosotros debemos responder. Vimos en la historia de Saúl cómo fue elegido, a pesar de ser de una de las tribus más pequeñas. Dios le había dado los dones que requería, incluso una gran estatura. Pero lamentablemente Saúl, quien inició siendo muy humilde, al grado de esconderse en el equipaje cuando sabía que le iban a elegir rey en la asamblea de Mizpá, después sintió gusto por el poder absoluto que gozaban los reyes en aquella época. Él había sido consagrado como representante de Yahvé para cuidar de su pueblo, pero empezó a dejarse llevar por sus propias ideas, aunque fueran contrarias a lo que Dios quería. Fue algo que hizo reiterativamente. Y esto lo vemos en el texto de hoy, 1 Samuel 15, 16 al 23. Dios había ordenado que no tuvieran trato con los otros pueblos cananeos para evitar que los contagiaran con sus idolatrías y sus costumbres, que eran contrarias a lo que Dios quería para su pueblo. Costumbres como la de sacrificar a sus primeros hijos. Por eso ordenó Dios que aniquilaran por completo a los otros pueblos. Son de esas cosas del Antiguo Testamento que no son tan difíciles de comprender desde nuestra visión iluminada por Jesús en el Nuevo Testamento. Saúl no obedece y se queda con el botín y deja vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Dice que lo había hecho para ofrecer un sacrificio al Señor en Gilgal, y Samuel le responde: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Dios espera una respuesta obediente a sus órdenes. La fórmula, si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, se encuentra en muchas partes como expresión de la alianza. Él nos ha dado unos mandamientos para que los obedezcamos y así podamos caminar por sus caminos. Y tristemente, muchos de nosotros decimos: yo sí soy católico, pero a mi modo. Yo vivo la religión como yo la siento. Y sí me acerco a Dios, pero como a mí me parece. Y hay tantos modos de querer vivir la religión que ese ser católico a mi modo se convierte en ser católico de ningún modo. La rebeldía y la obstinación contra los mandamientos de Dios aquí se nos ponen al nivel de la hechicería y de la idolatría, que son los peores pecados contra la soberanía divina. Básicamente, todos los pecados son rechazar a Dios y tomar otros caminos diferentes a los suyos, que por supuesto no nos conducen a donde Él nos quiere llevar. Si todos obedeciéramos lo que Dios nos pide, aquí será el paraíso, y no lo es. Precisamente por esa nuestra obstinación contra el plan de Dios. Eso es lo grave del asunto. Tomar otros caminos nos alejan de la felicidad que Dios nos quiere compartir. En el Evangelio tomado de Marcos capítulo 2, del 18 al 22, Jesús responde a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos acerca de por qué sus discípulos no ayunan como hacían ellos. Les dice que está presente el novio, que es Él. Ya cuando se lo quiten, pues entonces ayunarán. Y les aclara algo muy importante.
Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El Nuevo Testamento trajo una gran novedad al mundo, superando con mucho lo que se nos compartió en el Antiguo Testamento. San Pablo nos dice en Colosenses 2, 16 al 17, por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos, de novilunios y de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de una realidad futura, que es el cuerpo de Cristo. Somos miembros del pueblo de la nueva alianza, tan anunciada desde antiguo. Podemos confrontar en Jeremías 31, del 31 al 34, y Ezequiel 36, del 22 al 28. Y sin dejar de cumplir el decálogo, por supuesto, tenemos que seguirlo cumpliendo. Debemos orientar nuestra vida principalmente por las bienaventuranzas. Que no nos quedemos fuera de los beneficios de esta alianza, como le ocurrió a Saúl, que a partir de entonces vivió atormentado por la idea de que Dios había elegido como rey a otro. Y ya empezaremos a ver la historia de David, el hombre según el corazón de Dios, dice 1 Samuel 13:14. Comprendamos pues este concepto de la alianza con Dios y vivámosla en plenitud. Mensajes positivos.